punto en común. A mí me pareció muy interesante, y no sé si ustedes lo llegaron a trabajar o no, pero si no, lo tienen ahí. Dice, Juan, Luis, Alberto y Lucía deciden comprar una motocicleta entre los cuatro, aportando cada uno sus ahorros. La moto cuesta 1.800 euros. Juan pone la mitad de lo que ponen los otros tres juntos. Luis paga la tercera parte de lo que ponen los otros tres juntos. Y Alberto la cuarta parte de lo que ponen los otros tres juntos. La pregunta es, ¿cuánto aportó Lucía? El problema, cuando uno lo lee por primera vez, parece que es asequible. Pero cuando se mete a trabajarlo, lo primero que dice, esto tiene que ser por ecuaciones. Y cuando lo intenta uno hacer por ecuaciones, se encuentra con una sorpresa bastante desagradable. Y es que faltan datos. Aparentemente faltan datos, porque dice, sí, un tercio, Juan pone la mitad de lo que ponen los otros tres juntos. Pero como no sé lo que ponen los otros tres, ni juntos ni separados, ¿cómo hallo la mitad? ¿Cómo hallo la mitad de lo que no sé? Y además va cambiando la situación por 3 veces y no hay manera de saber cómo meterle mano. No sé si alguno ve alguno la manera de solucionarlo. Lo que yo observo en otros problemas, que cuando nos dan relaciones, cuando estamos clasificando la información y representamos gráficamente lo que serían las colecciones y las relaciones, cuando no sé cómo repartir esa cantidad porque no tengo partes iguales, lo que se repite continuamente es, vamos a componer, como el rectángulo de Lucía, voy a componer todas las relaciones a ver si consigo encontrar partes iguales. Efectivamente, eso es lo que se llama organizar la información. Y el organizar la información siempre entra la parte gráfica. Y entonces resulta que cuando lo hacemos así, surge una información oculta que a todos nos sorprende, lo cual indica, si nos sorprendemos ante esa información, eso indica que nosotros la matemática no la manejamos muy bien. Bien, vamos a ver entonces la fase del proceso. Los datos, 4 amigos, Juan, Luis, Alberto y Lucía, una motocicleta que vale 1.800 euros y que la compran entre los 4. Pero no es a partes igual, que es lo que decía Juan Agustín. El objetivo es cuánto aportó Lucía, aunque al final nos da lo mismo, porque vamos a averiguar lo que aportó cualquiera de ellos. Pero en principio sería esa la idea. Las relaciones, pues son las 3 que estaban ahí. Juan pone la mitad de lo que ponen los otros 3 juntos, Luis paga la tercera parte de lo que ponen los otros 3 juntos y Alberto la cuarta parte de lo que ponen los otros 3 juntos. Y efectivamente, lo que ha dicho Juan Agustín, pues hagamos el diagrama partes todo de cada una de las relaciones, a ver si de ahí podemos componer el problema completo. Sí. A mí me está pasando con esto del partes todo, y me llevo viniendo un tiempo aquí, y es que a mí me está sirviendo el que en la fase de comprender
el traducir, que antes me metía directamente en la fase de ejecutar, a poner el diagrama partes todo y buscarme la vida para poder ahí hacer y llegar a componiendo y descomponiendo la solución, pues me está sirviendo en la fase de comprender, sobre todo con ellos, vamos a visualizar lo que he clasificado como datos y lo que he puesto como relaciones. Y después a partir de ahí lo vamos a intentar o juntar o componer o descomponer y lo pongo ya en la fase de pensar, pero directamente en la fase de comprender, aunque después lo haga por ensayo y error, vamos a poner el partes todo como una técnica de comprensión, igual que a veces decimos también que la modelización, aunque es una estrategia para resolver, también sirve como técnica de comprender. Sí, visualizar los personajes de la historia. Y está claro entonces que a la hora de pensar, gracias, organizar la información es la clave, porque hay mucha información y confusa. Siempre que pase eso, hay que organizar. Lo que pasa es que, aunque el diagrama partes todo lo he seleccionado para usarlo, pero la estrategia no me vale por partes todo, sino que la estrategia me vale con técnicas aritméticas también. O sea, lo de partes todo va a ser más auxiliar que realmente de ejecución. De ejecución es técnica aritmética. ¿Qué técnica aritmética? Recuerden que organizar la información, la mayor parte de los problemas se hacen por partes todo, porque esa es la que resuelve los problemas aritméticos, los problemas escolares que llamamos, ¿no? Pero luego hay un montón de problemas en la que al no haber partes o las partes no componer un todo, no se puede utilizar. Entonces, cuando usamos técnicas de conocimiento para los problemas de estadística, técnica algebraica, técnica geométrica, para cada... es decir, ahí es donde entra el contenido matemático de forma fuerte. Y eso hay que enseñarle a los chicos a decidirse por ahí. La técnica aritmética es la técnica de las fracciones. Y a mí lo que me parece asombroso es lo que ocurre con la enseñanza de las fracciones en la escuela. Si ustedes se ponen, yo me pongo en mi lugar, yo cuando digo estas cosas, digo lo que yo hacía. Lo que yo hacía. Prácticamente lo que traía el libro. El concepto de fracción, más que concepto, era definición de fracción. Pero faltaba el sentido numérico de la fracción. Para nosotros la fracción era, lo que enseñamos a los chicos es a colorear un trozo de un dibujo para representarla. Y luego centraba todo mi trabajo en las operaciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Todo mecánico, pero nunca iba hacia el sentido numérico de la fracción. Hasta que empecé a darme cuenta y empecé a usar primero el concepto de operador, la fracción como operador, y no como símbolo numérico, sino como operador. Y a partir de ahí intenté que los chicos llegaran un poco más lejos, pero durante muchísimos años estuve siempre en lo mismo. Definición de fracción, la cuestión de la representación, que además se daba muy mal, porque siempre se hacía con figuras regulares, y la fracción es independiente de la figura que tú uses para representarlo, y la operatoria. Entonces, vamos a ver a la hora de ejecutar. Fíjense bien, Juan pone la mitad de lo que ponen Luis, Alberto y Lucía. Eso es lo que está representado ahí. ¿Se acuerdan? Estos tres puntos forman la otra parte que se paga sin ser la de Juan. He puesto esa raya ahí para que se vea que eso es lo que hace Juan. Independientemente de lo que hayan puesto cada uno, lo que importa es lo que han puesto todos. Y que si Juan pone la mitad de lo que ponen los otros tres,
Entonces, lo que sucede es que Juan está poniendo 1/3 de la moto. Y esa es la información oculta y es lo que nunca enseñamos a los chicos de fracciones. Este problema sirve para llamarnos la atención sobre eso. Y que eso es generalizable. Cuando se dice que Luis paga la tercera parte de lo que ponen los otros 3 juntos, en realidad lo que estamos diciendo es que está poniendo 1/4. Y cuando decimos que el Alberto pone 1/4 de lo que ponen los otros 3, en realidad lo que estamos diciendo es que pone 1/5 de la moto. Entonces, el parte todo es en fracciones 1/3, 1/4, 1/5 y el total, la unidad. No el dinero, la unidad. Por lo tanto, podemos averiguar lo que pone Lucía, que es lo desconocido. Y ahora es cuando aplicamos las reglas del parte todo. No, eso viene después. Bueno, porque quiere ver... Claro, para hacer ver las propiedades de las fracciones. El trabajo con fracciones es uno, el trabajo con las cantidades es otro diferente. Entonces, buscar esto de aquí, recuerden, esto es una estructura aditiva, porque las partes son distintas. Y es el problema inverso, porque lo que no sabemos, lo que vamos a calcular, es la etiqueta de una parte. Es decir, tenemos que sumar las partes conocidas y restarlas del total para obtener la fracción de Lucía. Es eso que está ahí. Por lo tanto, Lucía ha puesto 13/60 del total de la moto. Y ahora aplicamos ese operador, 13/60 de lo que vale la moto, y ya sabemos cuánto ha puesto Lucía. Lo sorprendente, y a eso es a lo que iba, vamos a suponer, ya está todo resuelto, lo podemos calcular lo que ha puesto cada uno para comprobar que todo funciona. Y entonces, cuando empezamos toda esta aventura del proyecto Newton, yo tenía siempre al final del proceso un punto de reflexión, que era eso, averiguar qué conocimientos previos tenía que conocer el alumno, la adaptación que se podía hacer al problema según el nivel con que trabajara, si era posible la generalización y un pequeño comentario sobre el problema. Y después lo eliminamos para centrarnos exclusivamente en el proceso de resolución. Pero yo hace ya un tiempo que para mí lo estoy haciendo. Y entonces les leo lo que puse aquí. Aunque el problema parece destinado al uso del álgebra como organizador, es evidente que requiere un conocimiento fuerte y seguro sobre el sentido numérico de las fracciones. En realidad, los alumnos podrán descubrir, si no la conocen ya, una propiedad importante de las fracciones. Es decir, los alumnos, las fracciones las tienen que trabajar como los números, intentando manipular para descubrir. Esa es una de las ideas clave del Instituto Freudenthal. La matemática se descubre y es la que se aprende, la que se memoriza se olvida, la que se descubre nunca se olvida. Y esa propiedad es una propiedad que sí es una generalización. Si una colección es fracción 1 partido por n de otra colección, al unir las dos colecciones, la primera es la fracción 1 de n más 1, de orden n más 1 del total. Y eso es una propiedad que es lo que yo decía, que la mayoría de los que están enseñando fracciones ni siquiera conocen, ni se ponen en condición de descubrirla, y por supuesto tampoco a los chicos. Tenemos que reflexionar sobre el aprendizaje. Y estos problemas es lo que siempre decimos. Los problemas que se proponen
dentro de la resolución de problemas del proyecto Matemáticas Newton Canarias son el punto de partida del aprendizaje y no al revés. No se aprenden fracciones para luego resolver problemas en los que entran fracciones, sino que proponemos problemas sin importarnos de qué van, y la matemática que surja en el problema es la que me permite a mi profesor ofrecer a los alumnos un campo abierto de investigación en el cual aprendan mucha más matemática que si soy yo el que la explica y ellos los que la memorizan. Esa es la idea y eso es lo que quería comunicar. Tenía 4 o 5 problemas más relacionados con el tema de fracciones que están ahí dentro de los 12. Quería que viesen el problema de los triángulos, como era un problema manipulativo, gráfico, solamente hablamos, dijimos cómo se hacía. Lo tengo en una presentación, la solución, con todas las maneras diferentes que hay de resolver el problema. Entonces, cuando lo pongamos en la plataforma, ahora ya no tiene sentido, recuerden, búsquenlo y échenles un vistazo para antes de llevarlo al aula con sus alumnos. Tanto los de primaria como los de secundaria son todos ellos interesantísimos. Ahora vamos a descansar, que está preparado ahí.